Bien, nuevamente bienvenidos a este último periodo de nuestra clase de hoy. Vamos ingresando, por favor, al chat para poner, para escribir nuestro nombre en la lista. Nombre completo en el chat, por favor. Y así vemos quiénes han estado efectivamente en los 3 periodos de clase. Muy bien. Vamos escribiendo y vamos a continuar, que ya nos queda poco tiempo. Y decíamos entonces que en la investigación vamos a tener diferentes tipos según la profundidad que alcance nuestro proyecto, ¿no? Según la, la complejidad, la profundidad que alcance. Cuanto más arriba esté en esta tabla es más superficial, la exploratoria es más superficial, la descriptiva ya profundiza un poquito más, la explicativa más profunda aún y la experimental alcanza el mayor nivel de profundidad o complejidad, que es justamente la razón por la que nosotros no estamos trabajando con investigación experimental. En el caso de sus proyectos, sobre todo están entre la descriptiva y la explicativa. La exploratoria o inicial tampoco se adecua a nuestros trabajos, porque para ello tendríamos que tener un tema que no se ha investigado mucho y que queremos sondearlo, investigarlo de forma exploratoria inicialmente. Y en el caso de sus temas, pues la mayoría se han investigado ya bastante, entonces lo que toca es hacer una descripción o una explicación de estos temas que han elegido. Bien, vamos a pasar entonces a algunos ejemplos, ¿no? Para que se comprenda mejor. Recuerden que las 3 primeras, la exploratoria, la descriptiva y la explicativa, son no experimentales, porque aquí simplemente en estos 3 casos nosotros observamos una variable, la describimos o a varias variables, las explicamos, vemos cuál es su correlación, pero no interferimos con ellas. En cambio, en la investigación experimental, el investigador manipula las variables y no es nuestro caso, no es lo que estamos haciendo. Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor. Tenemos aquí justamente investigación exploratoria, que como les decía, es un primer acercamiento a un tema poco estudiado, ¿no? Un estudio inicial, por ejemplo, un estudio inicial para explorar cómo es el uso de una nueva red social y cómo este uso afecta a las relaciones sociales entre adolescentes, sin que haya habido hipótesis previas en esta investigación. Por ejemplo, supongamos que cada cierto tiempo aparecen nuevas redes sociales, ¿no? Una época era Facebook, luego Instagram, luego TikTok, y de aquí a un tiempo, pues, sabrá Dios qué otra red social aparece. Si
queremos hacer un estudio inicial sobre esa nueva red social que no se ha investigado mucho antes y queremos ver cómo empieza a afectar las relaciones sociales entre adolescentes que la usen, entonces esa sería una investigación exploratoria, ¿no? Porque estaríamos trabajando con un tema que estamos explorando de forma superficial e inicial. Aquí no podríamos plantearnos una hipótesis porque es algo muy nuevo, que todavía no tenemos idea de cómo realmente puede afectar a estos adolescentes. Entonces, en la investigación exploratoria no se plantean hipótesis. Es un tema nuevo que lo veo de manera muy superficial. Luego tenemos la investigación descriptiva, que como decíamos se centra en describir las características, propiedades de un fenómeno, de una situación, sin llegar a manipular las variables, solamente las voy a describir. Por ejemplo, puedo hacer una encuesta para determinar el perfil, las características socioeconómicas y el uso, la cantidad de horas diarias que usan las redes sociales los adolescentes en una ciudad. Ahí simplemente estoy describiendo cómo son estos adolescentes, cuáles son sus características socioeconómicas, ¿no? En qué nivel, en qué estrato social y económico se ubican, cuántas horas le dedican al uso de redes sociales. Estoy simplemente describiendo, ¿no? El perfil del adolescente, digamos, que usa redes sociales en determinada ciudad. Simplemente me limito a describir una situación. Esto es lo que pasa. Tenemos un grupo de adolescentes que tienen estas características y que tienen esta cantidad, un promedio de, no sé, 5 horas diarias usando redes sociales en determinada población, determinada ciudad. Ese sería un ejemplo de investigación descriptiva. Ahora, profundizando un poco más, llegamos a la investigación explicativa, que ya no se centra solamente en características, sino en un porqué. Busca relaciones de causa y efecto. Causas de algún fenómeno, por qué ocurre un determinado evento, de qué manera, y también puede ser efectos, ¿no? Efectos que se dan a raíz de determinada enfermedad y por qué de estos efectos. Por ejemplo, siguiendo con la misma línea de ejemplos que nos daban acá, una investigación explicativa sería el estudio para determinar si el alto uso de una red social, si el uso excesivo de una red social, puede causar una disminución en el rendimiento académico. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy dando un paso más. No estoy ya solamente describiendo cómo son los adolescentes que usan esta red social, cuánto la usan, sino además ya quiero ver si efectivamente el uso excesivo de esta red social causa en ellos una disminución en su rendimiento académico. Por lo tanto, aquí obviamente ya voy a plantear una hipótesis. Voy a necesitar de forma obligatoria plantear una hipótesis. Recuerden que la hipótesis no es obligatoria en la investigación exploratoria y tampoco en la descriptiva, pero sí es obligatoria en investigación explicativa y experimental. Porque aquí en la explicativa ya estoy hablando de causa y efecto. Estoy buscando una correlación entre el uso excesivo de una red social, digamos TikTok, y quiero saber si esto causa una disminución en el rendimiento académico de los jóvenes. Es decir, estoy buscando una explicación, ¿no? ¿Por qué baja este rendimiento académico? ¿Será que puede ser a causa del uso excesivo de TikTok? Y en este caso, pues ya mi investigación adquiere mayor profundidad. Y finalmente, la investigación experimental ya es la que requiere mayor profundidad, complejidad, porque aquí vamos a manipular una o más variables independientes
para analizar cómo esto influye, qué causa esto sobre la variable dependiente, ¿no? ¿Qué efecto tiene sobre la variable dependiente? Y además lo vamos a hacer en un entorno controlado. Por ejemplo, siguiendo con la misma línea que nos planteaba estos ejemplos, una investigación experimental sería tomar nuestro curso, digamos, ¿no? Que estamos en este momento, digamos, 20 estudiantes. Tomamos a los 20 estudiantes, los divido en dos grupos. A uno, durante un periodo de tiempo, durante un mes, eh, les permito usar la red social de manera intensa, ¿no? Les doy acceso total, les doy megas y además los incentivo a que usen esta red social intensamente al grupo A de ustedes y al grupo B no, les bloqueo la red social, les bloqueo, no sé, incluso parte de su acceso a internet y procuro que, bueno, no usen esta red social y si la usan, que la logren usar muy, muy poco. Y luego de tenerlos así durante un mes o una semana, el tiempo que yo considere pertinente, les hago una evaluación, ¿no? Les tomo un examen sobre algún tema determinado, un microparcial o una evaluación ya sea un poco más práctica y obviamente evalúo su desempeño, su rendimiento. Y voy a comparar si efectivamente al grupo A, si los miembros del grupo A que les incentivé, les di megas y les permití usar esta red social de forma intensa, porque además las redes sociales son adictivas, voy a verificar si realmente los del grupo A han tenido un rendimiento más bajo, notas más bajas, que los del grupo B, a quienes yo les bloqueé su red social, no les permití el acceso exagerado a Internet, sino muy, muy puntual. Y voy a verificar, ¿no? Si realmente con esta manipulación que yo hice hay un efecto sobre su rendimiento académico. Si los del grupo A resultan con notas peores a las del grupo B, ¿no? Los que han usado mucho la red social, voy a verificar si tienen notas más bajas respecto a los que casi no lo han usado. ¿Por qué esto es un experimento? Porque ahí yo como investigador estoy manipulando la variable que sería el uso de la red social. Yo estoy asignándole a un grupo los medios para poder usar esta red social de manera intensa, les doy bolsas de megas, además les instruyo que usen esta red social lo más que puedan y como además las redes sociales, decía, no son adictivas, pues fácilmente con estas condiciones el grupo A va a usar bastante esa nueva red social. En cambio, el otro grupo, al cual le bloqueo la red social, les restringo el acceso a internet, a megas, etcétera, eh, para redes sociales, entonces van a tener muchas dificultades. A lo mejor en algún momento me descuidan y logran acceder a ella, pero va a ser en un tiempo mucho más limitado. Manipulando esta variable, yo como investigador manipulo esta variable y luego veo cuál es su efecto sobre la variable dependiente, que sería el rendimiento académico. ¿No? Voy a ver si realmente hay un impacto del uso de esta red social en las notas, en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Cómo se darán cuenta? Una investigación experimental requiere mayor complejidad, mayor profundidad, mayor inversión y mayor control, porque estoy manipulando las variables independientes. En cambio, las investigaciones no experimentales, la exploratoria, la descriptiva, la explicativa, no me exigen manipular variables, simplemente las observo, las describo o las explico de forma correlacionada. En cambio, en la experimental ya estoy comprobando una relación de causa y efecto, ¿no? Mediante la manipulación de variables. Y
pues obviamente decíamos, nosotros vamos a trabajar, sobre todo, vayan pensando si sus trabajos entran en el tipo de investigación descriptiva o explicativa. ¿A qué se orienta más su trabajo? ¿A describir las características de un fenómeno o bien a explicar mediante una correlación de causa y efecto? ¿Cómo puedo saber en cuál de estas se inscribe mi trabajo? Tenemos que revisar nuestra hipótesis. ¿Se acuerdan que la hipótesis también la hemos hecho? Ya sea descriptiva o explicativa correlacional. Teníamos también el tipo comparativo que entraría aquí, pero creo que ningún grupo estaba haciendo comparación. Entonces, dependiendo de mi hipótesis, vuelvan, revisen las fotos de sus trabajos. Como haya planteado mi hipótesis, determina qué tipo de investigación estoy realizando, si es descriptiva o explicativa. Repito, la experimental no, ninguno de sus trabajos va a poder hacer un experimento. Y la exploratoria tampoco, porque ya también es muy superficial para un tema muy poco estudiado. Nos queda elegir entre estas dos, la descriptiva o la explicativa. Y esto depende de cómo hayamos planteado nuestra hipótesis. ¿Alguna duda sobre estos 4 tipos según la profundidad? Bien. Pasamos entonces a los tipos según el lugar, el ambiente en el que voy a investigar. Según dónde, en qué tipo de ambiente voy a hacer mi investigación, tenemos investigación en laboratorio o investigación de campo. La investigación de laboratorio se realiza en un ambiente controlado, un ambiente donde justamente yo como investigador puedo controlar las variables, puedo tener un estricto control de mi variable independiente y de su efecto en la variable dependiente, pero la desventaja está en que eh, termina siendo un ambiente artificial. Este ambiente artificial es muy controlado, pero al mismo tiempo es un ambiente que se siente un poco artificial para los sujetos de la investigación. Y en cambio, la investigación de campo, cuando realizo mi investigación en el campo donde eh, suceden los fenómenos que estoy investigando, ¿no? En el lugar donde suceden los fenómenos que trabajo en mi investigación, ahí tengo menos control, pero la ventaja está en que es un ambiente más natural, ¿no? Es el ambiente donde realmente suceden de forma natural los hechos que estamos investigando. Por ejemplo, si mi trabajo es, si mi investigación es sobre el efecto del ruido, ¿no? En la concentración de los universitarios. Si yo quiero hacer esta investigación en un laboratorio, entonces tengo que acondicionar un ambiente, tengo que controlar todas las variables. Los voy a llevar algunos de ustedes a, digamos que a un ambiente cerrado, insonorizado, ¿no? Donde yo pueda controlar la variable ruido. Y voy a manipular la variable ruido, les voy a poner primero un ruido bajito de fondo y los voy a poner a hacer alguna actividad que requiera concentración, ¿no? Ejercicios matemáticos, por ejemplo. Y luego voy a ir incrementando el volumen de ese ruido hasta que termine en un ruido bastante fuerte, bastante molesto. Y voy a verificar cómo esto afecta a su concentración para realizar ejercicios matemáticos. Esa sería una investigación de laboratorio. En cambio, una investigación de campo tendría que realizarla en las aulas donde están de forma natural los universitarios y tendría que simplemente ahí en el aula, de alguna manera, por ejemplo,
dejar las ventanas abiertas durante el receso, durante el recreo y primero ver cuando estamos en silencio, cuando estamos en el aula en silencio, cómo resuelven ejercicios matemáticos. Y luego, cuando entra ruido de afuera, de la calle o del recreo, que salen sus compañeros a hablar, a jugar al pasillo, ver ahí justamente también cómo les afecta ese ruido a su desempeño al resolver ejercicios matemáticos. Esa investigación trata sobre el mismo tema, pero la estoy haciendo en el lugar de los hechos, donde naturalmente están los universitarios y donde naturalmente tienen que concentrarse y realizar trabajo cognitivo. En cambio, la investigación del laboratorio me pide que me los lleve a un ambiente donde yo voy a controlar las variables, a un ambiente tipo laboratorio más artificial y tiene pues, obviamente más posibilidades de control para el investigador. Sin embargo, al igual que todos los tipos que hemos estado revisando, ambos tipos de investigación son muy utilizados tanto en el área de la salud como en otras áreas. Ambos tienen ventajas y desventajas. Vamos a ver otros ejemplos que teníamos por aquí. Por ejemplo, en el área química, ¿no? De biología, de bioquímica o farmacológica. Una investigación de laboratorio sería probar la eficacia de un fármaco directamente en células dentro de placas de Petri con temperatura regular, ¿no? Para esto tendría que irme justamente a un laboratorio donde voy a justamente manipular las variables, voy a hacer un experimento en el cual voy a probar qué tan eficaz es un nuevo fármaco que estamos desarrollando cuando interactúa con células dentro de placas de Petri bajo condiciones que yo controlo, bajo una temperatura regular. Esa sería una investigación de laboratorio en el área un poco más de biología de la salud. En el área de psicología más cognitiva, sería también una investigación de laboratorio, medir los tiempos de reacción de una persona ante un estímulo luminoso en una sala aislada, ¿no? Los pongo a mis sujetos en una sala aislada, donde yo controlo la luz que tiene que entrar, digamos una sala un poco oscura, y ahí de repente les presento un estímulo luminoso, ¿no? Los exhibo ante un estímulo luminoso y mido los tiempos de reacción de esta persona, de estas personas a las que estoy investigando. Esa también sería una investigación de laboratorio en un ambiente controlado. O en ingeniería, someter un nuevo material que estamos probando, que estamos innovando, material de construcción, lo someto a pruebas de resistencia sísmica en una máquina hidráulica. Es decir, me voy nuevamente a acondicionar un laboratorio, me preparo una máquina hidráulica y voy a someter a este nuevo material de construcción a pruebas de resistencia con movimientos similares a los que se darían en un sismo, ¿no? Estoy controlando la variable movimientos sísmicos para probar la resistencia de este nuevo material de construcción. Estas serían investigaciones de laboratorio. En cambio, la investigación de campo en un entorno real podría ser, por ejemplo, si soy nuevamente un biólogo, un zoólogo, y quiero ver un tema relacionado a la ecología, la conservación de una especie de aves, una investigación de campo sería irme al lugar, al hábitat de estas aves, a la selva, y observar, describir el comportamiento de apareamiento de esta especie de aves, ¿no? Directamente ahí en su hábitat. Sabemos que hay aves que hacen todo un ritual, un baile, un ritual de cortejo para aparearse. Y entonces yo iría ahí a su hábitat, a la selva, a observar, a filmar, a describir el comportamiento de apareamiento de estas aves, ¿no? A contar cuántas veces veo este ritual en una población específica de aves.
Ese sería investigación de campo. Pero no siempre tiene que ser en el campo, en la selva. También una investigación de campo sería, o una investigación de mercado, por ejemplo, observar cómo compran los clientes en el supermercado ICE Norte sin interferir. No simplemente voy y observo. Cuando una persona está, no sé, escogiendo qué marca de galletas se va a llevar, o cuando una persona está comprando leche, alimento para niños, voy a observar cómo compran, si simplemente se fijan en el precio y se llevan el más barato, o si toman los envases, revisan los ingredientes, la tabla de requerimientos vitamínicos con los que cumplen estos alimentos, o voy a ver si simplemente por costumbre no se fijan ni precio ni tabla, toman el primer alimento que encuentran por costumbre. Esa también sería una investigación de campo. No se realiza en el campo ni en la selva, se realiza en un supermercado, en el ICE Norte. ¿Pero por qué es de campo? Porque estoy observando a los clientes en el entorno real donde se dan estas conductas, ¿no? Los estoy observando cuando hacen sus compras de forma natural. O bien, en educación, una investigación de campo podría ser implementar un nuevo método de enseñanza en una escuela durante unos meses para luego evaluar su efectividad, ¿no? Ahí nuevamente me voy al lugar donde los hechos ocurren de forma natural. No estoy controlando, tengo muy poco control, porque cuando estás en un entorno real hay muy poco control, pero la ventaja que tiene es la naturalidad de la investigación. En cambio, en el laboratorio tengo mucho control, yo controlo las variables, me aseguro de que no interfieran variables extrañas, pero la desventaja que tiene es que se termina siendo una situación bastante artificial. Sin embargo, también en investigaciones nuevamente un poco más grandes, más complejas, se pueden combinar ambos métodos. Pero en nuestro caso, que no estamos combinando, ¿con cuál de estos dos tipos creen que coinciden sus trabajos? ¿Sus trabajos serán de laboratorio o de campo? Lo nuestro es laboratorio, ¿no? Que es dentro de la universidad, no. Y no, más bien la universidad vendría a ser justamente el lugar real, el entorno natural donde están los universitarios. Entonces es campo. Campo, sí, exacto. ¿Cómo sería de laboratorio? Sería de laboratorio si yo me llevo a un grupo de estudiantes a un ambiente controlado, no sé, a un consultorio psicológico, si se trata de un trabajo del área de Ellos salud hacen los mental, testes. ¿no? Ahí sería de laboratorio. Pero como no vamos a hacer eso, los vamos a investigar ahí en el entorno natural, real, donde están los universitarios. Entonces nuestros trabajos son todos de campo. Listo. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, con esto ya les he ido dando las pautas de a qué tipos corresponden sus trabajos. Nos queda un último tipo que eh, sale de esta clasificación porque suele utilizarse más en trabajos cuantitativos. Y esta tipología se divide también en dos, según el tiempo de cuándo han ocurrido los hechos y cuándo estoy registrando la información. Según esto, tenemos investigaciones que pueden ser o estudios cuantitativos que pueden ser retrospectivos o prospectivos. Los retrospectivos nos llevan a indagar sobre hechos que ya han ocurrido en el pasado, ¿no? Sobre eventos del pasado. Por ejemplo, cuando yo quiero investigar lo que pasó durante la pandemia de COVID-19, o cuando yo quiero investigar el brote epidémico de dengue del año pasado, o quiero investigar
los efectos que tuvo determinado fenómeno, por ejemplo, la crisis que tuvimos el año pasado con la subida de los precios, con la subida del dólar en una investigación socioeconómica. Quiero investigar lo que pasó el año pasado entre los consumidores, los pobladores de Cochabamba respecto a la crisis económica del año pasado. Todas estas serían investigaciones retrospectivas, porque me voy a enfocar hacia lo que pasó en eventos del pasado, ¿no? Eventos que ya han sucedido anteriormente. Y voy a investigarlos ahora, pero mirando hacia el pasado. En cambio, los estudios prospectivos van a registrar la información según van ocurriendo los fenómenos en el presente y hacia el futuro. Me oriento más a investigar lo que está pasando ahora y incluso me puedo animar a hablar en mis conclusiones de lo que creo que puede pasar en el futuro, según lo que vaya averiguando ahora. Por ejemplo, si lo que quiero investigar es cómo está la salud mental de trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana que están actualmente en una lucha contra el gobierno, ¿no? Están saliendo a hacer protestas, bloqueos, sobre todo en La Paz, felizmente no tanto aquí en Cochabamba, pero bueno, ya es segunda vez que los bloqueos nos llevan a tener clase virtual. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la Central Obrera Boliviana están siendo condicionados por sus dirigentes para que salgan a protestar, a bloquear, que hagan huelga, que no vayan a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero a lo mejor investigar ahora mismo cómo están esos trabajadores y su salud mental, ¿no? ¿Qué tan, quiero saber si les afecta de alguna manera el tener que estar en continuas movilizaciones, el tener que estar en los puntos de bloqueo, el tener que enfrentarse muchas veces a la población o a la policía que va a desbloquear estos lugares. Entonces quiero investigar lo que está pasando actualmente. E incluso en algunos casos puedo pensar en, en base a lo que averiguo ahora, qué puede pasar hacia el futuro. Esos serían estudios prospectivos, ¿no? Donde voy a trabajar con el presente y a veces incluso me animo a orientarme hacia el futuro. Decíamos que estos estudios coinciden un poco más con lo cuantitativo, pero no está restringido, ¿no? Igual puede haber investigaciones cualitativas que trabajen de forma hacia el pasado o que trabajen en el presente hacia el futuro, pero en general están más alineados con lo cuantitativo. Bien, en base a todo esto que vimos hoy, a todas estas clasificaciones que vimos hoy, para la siguiente clase tenemos que hacer un trabajo. Esto lo vamos a poner para el lunes. No para la siguiente clase, sino para el lunes, porque si no me equivoco, el lunes tienen ya examen de la materia. Cada grupo tiene que identificar con qué enfoque están trabajando, con el cualitativo o con el cuantitativo y por qué. Me explican las razones, por qué. Entonces me dicen, por ejemplo, nuestro trabajo aplica un enfoque cuantitativo porque vamos a recolectar datos numéricos, vamos a obtener porcentajes, cantidades, etc. O bien me dicen es cualitativo porque sobre todo vamos a obtener descripciones profundas acerca de la experiencia que tiene la gente con esta enfermedad o con este trastorno. Y también identifican a qué tipos de investigaciones corresponde su trabajo. De todos los tipos que hemos visto, me dicen nuestro trabajo es básico, es una investigación básica,
porque nos limitamos a responder a esta pregunta teórica. O bien me pueden decir, nuestra investigación es transversal, porque tenemos solamente una fase de recolección de datos. O nuestra investigación es descriptiva, porque vamos a describir las características de este fenómeno. En sí, todos los tipos que hemos visto acá tienen que elegir a qué tipos corresponde su trabajo y justificar por qué. Ese sería el trabajo para el lunes. Por favor, vamos a darnos hasta las 8 de la noche. Voy a modificar esto. Para el lunes hasta las 8 de la noche en Moodle ese trabajo, por favor. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda sobre el trabajo? Al igual que el anterior trabajo, les voy a pedir que solo una persona de cada grupo lo suba, pero no se olviden incluir los nombres de las personas que hayan aportado, que hayan participado realmente en el trabajo. Ahora, si el examen lo tenemos el lunes, vamos a ver, ya tienen en la plataforma el resumen para este segundo parcial. Y el resumen básicamente es hipótesis, marco teórico y esta parte de metodología que vemos hoy. En hipótesis tenemos definición de hipótesis, tipos de hipótesis, elementos de la hipótesis. Tenemos algunos ejemplos más de hipótesis y sus variables. Luego tenemos definiciones de las variables, conceptual y operacional, operativización de las variables. Luego viene el marco teórico, funciones del marco, etapas del marco, cómo redactamos el marco, algunos consejos para la redacción y finalmente lo que vimos hoy, que es la primera parte de metodología. Enfoque cuantitativo, cualitativo y tipos de investigación de nuestro proyecto. Entonces tendríamos hasta la página 8, solamente hasta aquí, hasta este cuadro de tipos de investigación. Hasta aquí el examen, por favor. El examen, les había adelantado ya que va a tener preguntas, algunas de memoria, ¿no? Como ser la hipótesis es, les puedo poner varias opciones de respuesta y ustedes tienen que elegir la que diga respuesta tentativa a una pregunta de investigación. Esa es una pregunta de memoria, memorística, pero también les voy a hacer preguntas en las cuales hay más razonamiento, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de hipótesis y les voy a pedir que ahí me identifiquen cuál es la variable, digamos, en este caso, mortalidad infantil, les voy a decir, es variable dependiente, es unidad de observación, término de relación o variable independiente. Y ustedes tendrán que identificar. ¿Alguna duda sobre el examen, chicos, que ya se nos acaba el tiempo? Muy bien. Si no hay más dudas, ya se nos acaba casi la clase. Estudien, por favor, de este resumen, pero también de sus apuntes, porque ustedes saben que en las clases, en los apuntes, yo doy muchos más ejemplos para que se entienda mejor. Aquí en el resumen está lo más básico que necesitan, pero estudien también sus apuntes para que puedan dar un buen examen. Bien, muchas gracias por su atención, su asistencia a la clase de hoy. Esto ya se acaba. Estudien para el lunes. Muchas gracias también. Gracias a ustedes. Estudien y no se olviden de este trabajo.